Intentaron eliminarlo, primero con veneno, luego con prisión y finalmente con la muerte. Pero Alexei Navalny dejó un legado, una voz que se niega a desvanecerse. No se den por vencidos, escribió desde el Ártico. Esta es la historia del hombre que desafió el silencio y enseñó a millones a seguir alzando la voz. Alexei Anatolievich Navalny, quien nació en el año 1976 en las cercanías de Moscú, llegó a ser el más destacado luchador contra la corrupción y el principal líder de la oposición en toda Rusia. Siendo un abogado de profesión y un gran organizador por puro instinto, logró convertir sus blogs en potentes megáfonos, las salas de los tribunales en escenarios políticos y sus investigaciones en películas de gran alcance viral. Él sacó a la luz fortunas ocultas, impulsó las protestas en las calles y acuñó una frase que se adhirió al poder como una etiqueta indeleble: un partido de estafadores y ladrones. Sobrevivió a un ataque con un agente nervioso y decidió regresar a Rusia, consciente de que sería arrestado. Falleció bajo custodia en febrero de 2024, a la edad de 47 años. Pero la pregunta fundamental que su vida plantea aún perdura. ¿Cómo logra una persona seguir diciendo la verdad dentro de un sistema que fue construido específicamente para silenciarla? Navalny creció entre la ciudad dormitorio de Obninsk y los veranos que pasaba con sus abuelos ucranianos, una crianza que más tarde él mismo describió como mitad rusa y mitad ucraniana. Estudió Derecho y también Economía, y ya en la década de los 2000 se unió al Partido Liberal Yabloko. Luego se inclinó hacia una coalición heterogénea de nacionalistas y demócratas que se oponían a la consolidación del poder del Kremlin. Ese temprano coqueteo con el nacionalismo, asistiendo a marchas rusas y empleando una retórica dura sobre la inmigración, lo seguiría como una sombra durante muchos años. Pero con el paso del tiempo, su enfoque se fue agudizando, pasando de las políticas identitarias a una única y fundamental idea organizadora. La corrupción constituye el sistema mismo y su exposición es el verdadero camino hacia el cambio. El superpoder de Navalny era la claridad. Compraba pequeñas participaciones en empresas vinculadas al Estado y utilizaba sus derechos como accionista para exigir la entrega de documentos. En su blog publicaba filtraciones de auditorías y contratos amañados que los ciudadanos comunes podían leer y entender con facilidad. Creó Rospil, una plataforma donde voluntarios señalaban licitaciones gubernamentales sospechosas. Su lenguaje era muy contundente. La evidencia siempre fue el punto clave. En 2011, tras una votación parlamentaria completamente plagada de fraude, decenas de miles de personas se lanzaron a las calles. La famosa frase de Navalny, "el partido de los estafadores y ladrones", se propagó como la pólvora por todas las pancartas y los muros de las redes sociales. Fue arrestado y encarcelado por breves periodos de tiempo, pero cada vez que salía libre, su audiencia era cada vez más grande. Si el sistema había sido diseñado para fragmentar a la oposición, Navalny propuso una solución ingeniosa: el voto inteligente. La idea era muy sencilla. No dividan sus votos entre la gran cantidad de candidatos disidentes diferentes. En su lugar, aglutínense en torno a aquel aspirante que poseyera la mejor probabilidad matemática de derrotar al elegido por el Kremlin. Fue una estrategia táctica, fundamentada en datos y sumamente pragmática. El verdadero objetivo no era la mera pureza ideológica. El objetivo era la prueba de que el poder podía ser desafiado incluso bajo reglas injustas. En 2013, vetado de la televisión, Navalny convirtió las calles de Moscú en su propio estudio de campaña. Su equipo utilizó códigos QR, videos explicativos de YouTube y encuentros vecinales para difundir su mensaje. Oficialmente obtuvo más de un cuarto de los votos para la alcaldía, un resultado asombroso para un candidato externo. Alegó irregularidades generalizadas e insistió en que la contienda electoral demostró algo fundamental. En una contienda real, la autoridad podía ser confrontada y a veces incluso sorprendida. Su Fundación Anticorrupción, o FBK, se convirtió en una combinación de sala de prensa y laboratorio forense. Siguieron a empresas fantasma, trazaron las rutas de vuelo de jets privados y volaron drones sobre complejos fuertemente custodiados. Sus películas no eran solo investigaciones. Eran novelas de suspense, con hojas de cálculo y relatos apasionantes. Su éxito de taquilla fue un documental sobre una lujosa propiedad en el Mar Negro, el Palacio de Putin, alegando que una vasta red de compinches había construido una residencia de $1.000 millones para el presidente. El video se disparó a decenas de millones de visitas y llevó la palabra corrupción de un susurro a la conversación global. Luego, el 20 de agosto de 2020, todo cambió. Durante un vuelo desde Tomsk hacia Moscú, Navalny se desplomó en medio de una agonía terrible. La aeronave se vio obligada a efectuar un aterrizaje de emergencia en Omsk. Pasados 2 días, y tras un tenso enfrentamiento con las autoridades, fue trasladado por razones médicas a Berlín. Los laboratorios militares de Alemania y otras instituciones independientes confirmarían más adelante que había estado expuesto a Novichok, un potente agente nervioso mortal. Periodistas de Bellingcat y otros medios rastrearon con meticulosidad una unidad del servicio de seguridad que llevaba años siguiendo a Navalny. En una ya famosa llamada grabada de engaño, Navalny,
haciéndose pasar por un alto funcionario, consiguió que un hombre describiera cómo se aplicó la toxina a su ropa. Después de despertar de un coma, Navalny tuvo que reaprender a hablar y caminar. Miró a la cámara y dijo, «Viviremos». En enero de 2021, Navalny abordó un avión de regreso a Moscú. Él sabía que sería detenido, y de hecho, así fue. Un tribunal convirtió rápidamente una pena suspendida en prisión efectiva. Estallaron protestas en toda Rusia, siguieron arrestos masivos. Desde una colonia penal, escribió sobre la privación del sueño, el aislamiento y un sistema que parecía temer más las bromas que los crímenes reales. Tanto sus escritos legales como sus declaraciones públicas mezclaban una aguda precisión jurídica con un humor negro y de patíbulo. Nuevos cargos comenzaron a acumularse en su contra: fraude, extremismo, desacato al tribunal, todos ellos ampliamente condenados como políticamente motivados. Sus condenas se prolongaron primero por varios años y luego por casi décadas enteras. Tras la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania, Navalny aprovechó sus comparecencias judiciales para denunciar la guerra y pedir su fin. El Estado tildó a sus organizaciones de extremistas, encarcelando a sus abogados y aliados y forzando a otros al exilio. Pero su audiencia se mantuvo. Su canal de YouTube seguía abierto. A finales de 2023, desapareció por semanas dentro del vasto sistema penitenciario. Luego reapareció en la IK-3, la colonia Lobo Polar, en lo profundo del Círculo Polar Ártico. Su aislamiento se profundizó. Sin embargo, en sus raras apariciones ante el tribunal por videollamada, aún bromeaba, aún lograba esbozar una sonrisa tenue. El 16 de febrero de 2024, las autoridades rusas anunciaron que Alexei Navalny había muerto bajo custodia, a la edad de 47 años. Las autoridades alegaron que se trató de una enfermedad repentina. Su viuda, Yulia Navalnaya, juró continuar con su lucha. En toda Rusia y el mundo, velas y claveles aparecieron bajo la atenta mirada de la policía. Navalny no derrocó un régimen, pero sí cambió la forma en que la gente imagina el poder. Él demostró que una sola investigación puede perforar una narrativa oficial, que los datos brutos pueden convertirse en un gran drama, y que un simple enlace de YouTube puede ser más peligroso que un panfleto revolucionario. Ayudó a construir una generación de investigadores y organizadores. Evolucionó de una retórica nacionalista de filo agudo a un patriotismo amplio, basado en derechos, que rechazaba las fantasías imperiales. Para sus partidarios, él encarnaba el valor cívico. Para sus críticos, su pasado es un recordatorio de que las coaliciones democráticas suelen ser a menudo desordenadas y complejas. Para el mundo, él es un caso de estudio de cómo la disidencia moderna se propaga a través de plataformas digitales, mediante listas de sanciones, en documentos judiciales y en cánticos callejeros. Si la corrupción no es solo un problema ruso, sino uno humano, entonces el desafío de Navalny nos concierne a todos. Exijamos transparencia. Apoyemos el periodismo independiente, protejamos a los denunciantes. Y voten de forma táctica, no únicamente de forma romántica. Vivan donde vivan, las herramientas para pedir cuentas al poder existen. Úsenlas, sigan hablando, no se rindan.